¿De qué está conformado? No, ni idea. No sé. Es un destilado del petróleo que va, es uno de los componentes que se saca pues, de la destilación como tal. Eso es la gasolina, como tal, exacto. La gasolina es un combustible fósil que proviene del petróleo y es una mezcla de hidrocarburos. ¿Cómo la producen? A partir de hidrocarburos. Bien, ahora que vimos que no saben qué es la gasolina, vamos a enseñarles qué es. ¿Qué es la gasolina? Básicamente se trata de una mezcla de hidrocarburos que en su mayoría son moléculas de 6 a 10 átomos de carbono. Se usa como combustible debido a que es la fracción líquida más volátil del petróleo. Una de sus principales especificaciones es el índice de octanaje. ¿Pero qué es el índice de octanaje? Es una escala que mide la capacidad antidetonante de una mezcla de hidrocarburos, cuando ésta se comprime dentro del cilindro del motor, en el que se emplean bujías. Como se sabe, la eficiencia del motor aumenta con altos índices de compresión, pero esto está limitado a si el combustible utilizado soporta o no ese nivel de compresión sin sufrir combustión prematura. Por lo anterior, el octanaje establece las condiciones máximas de operación de la gasolina en un motor. Dicha escala se define respecto al isoctano y al eneptano. Se usan como referencia los dos compuestos, ya que el primero de ellos es poco detonante y el segundo es altamente detonante cuando se comprime. En esta escala, un octanaje de 100 representa una mezcla que tiene la capacidad antidetonante del isoctano puro, y 0 cuando la mezcla se comporta como heptano puro. Por ejemplo, si tenemos una gasolina de 80 octanos, significa que ésta se comporta como una mezcla de 80-20 de isoctano y N-heptano. En Colombia se cuentan con dos tipos de gasolina, una de 87 octanos, conocida como gasolina corriente, y otra de 92 octanos, conocida como gasolina extra. Incluso, si se agregan aditivos como el metanol, se pueden obtener mezclas de 105 octanos. Respecto al mercado interno de la gasolina, tenemos que el consumo para el año 2013 fue de 88.000 barriles día, mientras que la producción para ese mismo año fue de 73.500 barriles día, según el Boletín Estadístico de Minas y Energía de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Esto muestra un déficit de producción que conlleva la importación de cerca de 14.500 barriles día promedio. Ahora que sabemos qué es y de dónde viene, vamos a conocer las etapas que son necesarias para lograrlo. Acompáñenme en este viaje. Antes de la primera separación, el crudo ingresa a un precalentador, donde su temperatura se lleva desde un valor de entre 200 y 280 grados hasta valores entre 330 y 370 grados, dejándolo listo para ser alimentado a la columna de destilación atmosférica, de donde se extraen 7 diferentes fracciones. En orden descendente, la primera fracción está compuesta por gases con un número de carbonos entre 3 y 6, y su temperatura ronda los 20 grados centígrados. La segunda son las naftas ligeras, que básicamente son cadenas de hidrocarburos con un número de carbonos entre 6 y 9, y abandonan la torre a aproximadamente 90 grados centígrados. La tercera corresponde a cadenas de hidrocarburos con un número de carbonos entre 6 y 12, a temperaturas que oscilan entre 150 y 180 grados centígrados, conocidas como naftas pesadas. Luego, se extraen las corrientes de diésel y querosene, a temperaturas cercanas a los 200 y 300 grados centígrados respectivamente. La siguiente fracción en abandonar la columna a aproximadamente 370 grados se conoce como fuel oil. Y finalmente, en la parte más baja de la columna salen los aceites lubricantes, las parafinas pesadas y el asfalto a 400 grados centígrados. La primera fracción es tratada para separar las fracciones con cadenas de 3 y 4 carbonos de las de 5 y 6, por diferencia de densidades. La corriente de productos con menor densidad puede ser llevada a dos diferentes unidades de proceso. En la unidad de polimerización se combinan entre ellas para formar cadenas que crecen conforme avanza la reacción, generalmente en un catalizador ácido, con temperaturas entre los 15 y los 22 grados centígrados y presiones entre 150 y 1200 psi, mientras que en la unidad de alquilación se hacen reaccionar las moléculas de 4 carbonos con las de 3 carbonos para formar cadenas de mayor octanaje. En este proceso se emplea ácido fuerte como catalizador,
y se alcanzan temperaturas y presiones de 500 grados y 400 bar respectivamente. La fracción de 5 a 6 carbonos es tratada en una isomerización catalítica, que consiste en poner en contacto esta corriente con una de hidrógeno y un catalizador de platino a temperaturas entre 315 y 350 grados centígrados y presiones bastante altas para alargar la vida del catalizador. El objetivo es eliminar impurezas y disminuir la relación entre las cadenas y sus isómeros. La fracción de naftas ligeras, que comprenden cadenas entre 6 y 9 carbonos, son tomadas directamente como componentes de la gasolina y no sufren ningún otro proceso de transformación química, salvo procesos para eliminar impurezas, como puede ser el hidrotratamiento. La fracción de naftas pesadas, que comprenden cadenas con un número de carbonos entre 6 y 12, se hace pasar por dos procesos: hidrotratamiento y reformado. En el hidrotratamiento se hace circular una corriente de hidrógeno a temperaturas entre 205 y 260 grados centígrados y presiones entre 25 y 45 bar, con el fin de eliminar residuos de azufre y nitrógeno. Se emplea también un catalizador de platino-molibdeno para eliminar mucho más fácil el azufre. En el reformado se emplea un catalizador de platino y se alcanzan temperaturas de 400 grados centígrados, con el objetivo de producir ciclooctanos que mejoren el octanaje final de la gasolina. La fracción de queroseno no es transformada químicamente en gasolina debido a su alto valor comercial como producto independiente. Los productos intermedios de la destilación, que son aceites pesados principalmente, son enviados a un proceso de hidrocraqueo catalítico, de donde se espera obtener coque y cadenas mucho más pequeñas que sean útiles para el proceso de reformado catalítico empleado para las naftas pesadas. En este proceso se emplean zeolitas como catalizadores y se emplean relaciones de corrientes entre hidrógeno y aceites pesados alimentados de 700 y 800 en volumen. Se llegan a manejar temperaturas de 425 grados centígrados y presiones de 30 a 200 bar. Las cadenas resultantes son alimentadas a la etapa de reformado catalítico. La fracción correspondiente a gasóleo o diésel es alimentada al proceso de craqueo catalítico, de donde se esperan obtener cadenas más pequeñas para conformar la gasolina. Aunque usualmente se empleaba alúmina como catalizador, ahora son mucho más comunes las zeolitas. Las temperaturas alcanzadas llegan hasta los 800 grados centígrados y se pueden presentar procesos de bloqueo del catalizador por la presencia de coque. La última corriente, en donde los hidrocarburos más pesados abandonan la torre, es enviada a una segunda destilación. La diferencia es que esta es al vacío. La presión interna es entre 25 y 40 milímetros de mercurio y se manejan temperaturas entre 380 y 420 grados centígrados. El principal objetivo de esta columna es separar la corriente en gasóleo ligero, gasóleo pesado y los residuos. Las dos primeras corrientes son llevadas al proceso de craqueo catalítico, el cual funciona a 480 grados y presiones entre 0,7 y 1 atmósfera. Eso no le va a servir para nada.